El Milan es el nuevo campeón de Italia y hoy vamos a hacer un conteo muy peculiar en celebración de su nuevo título. ¡Gol de oro! ¡Gol de oro! ¡Campioni del mondo! ¡Campioni del mondo! Hola campeonas y campeones de Dojo Deportes, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video del canal. Y es que hoy finalmente ya podemos hablar de que las temporadas se terminaron y este fin de semana pasado conocimos a los campeones que faltaban por coronarse en Europa, el Manchester City en Inglaterra y el Milan en Italia, el cual pues bueno, tardó 11 largos, muy largos años en volver a coronarse, a estar en lo más alto del calcio. Y bien podríamos repasar los mejores momentos de la temporada, los jugadores clave, las estadísticas, pero creo que, como lo dice el título del video, vamos a hacer este conteo de los peores momentos en la historia de estos 11 años, precisamente para acentuar más la importancia y lo significativo que es este título para todo el Milan. Yo creo que para hablar de este equipo campeón también hay que hablar desde dónde viene este equipo campeón. Y lo digo porque esta espera de 11 años no fue una espera normal, en la cual el Milan estuviera entrando de manera constante a Champions, en la cual estuviera peleando, dejemos siquiera la Serie A, la Copa Italia, algún otro torneo. Fueron 11 años de una crisis profunda, de una de las peores crisis del Milan en su historia, y que creo que en poco más de 120 años de historia, pocas cosas se le comparan a lo vivido en estos 11 años. Aprovecho también para felicitar a todos los aficionados del Milan, porque solo ellos saben la importancia verdadera de este título. Solo ellos saben lo que se tuvo que hacer, lo que se tuvo que esperar y por lo que se tuvo que pasar para llegar a este punto. Para madrugar, en el caso de los que vivimos en el continente americano, y ver perder al Milan contra equipos de media tabla, lo que se tuvo que aguantar, que fue que cualquier jugador llegara y vistiera la playera del equipo. Muchas cosas que pasaron en estos años, y precisamente pues por eso hacemos esta lista. Tengo muchos conocidos del Milan a lo largo de todo el mundo, incluso algunos con más de 10 años de conocernos, y rápidamente quiero mandarle un abrazo y una felicitación muy especial a Migue, a Alan, a Smog, a Garci, a David en Chile, también a David en El Salvador, a todos los del Milan México, a Guti, a Albertini, en fin, son muchos a los que conozco desde hace muchos años y que sé que están igual de felices, aunque ya pasaron un par de días desde entonces. Felicidades a todos, porque si los nombramos a todos realmente no terminamos. Y pues bueno, antes de comenzar quiero aclarar que en esta lista los momentos no están ordenados de manera cronológica, no están ordenados por cuál me parece el mejor, bueno, el peor, ni nada por el estilo. Y también que estos momentos son los que a mi perspectiva son los peores. Hubo también quien me apoyó y ya hablaré de eso más adelante en el video con algunas ideas, pero al final esto es única y exclusivamente mi punto de vista con respecto a estos 11 años, y puede variar de la que ustedes tengan. Y también recordarles que si les gustan los videos del canal y una manera, bueno, y quieren apoyar el proyecto, en estos momentos la manera más importante de hacerlo es comentando los videos, para que el algoritmo nos vaya posicionando poco a poco. Pero también una manera muy importante de apoyarnos es darle like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para no perderse las novedades del canal. Y comenzamos con esta lista. Comenzamos esta cuenta con un clásico, con el final de la temporada 2011-2012, y que precisamente engloba la despedida de los senadores, pero también la venta de Ibrahimovic y de Thiago Silva. Y es que justo una temporada después de que el Milan había sido campeón de Italia en la 2010-2011, terminó en segundo lugar en una temporada muy peleada con la Juventus, en la cual terminó apenas 4 puntos debajo del equipo bianconeri, y de hecho se terminó por coronar la Juve después de este derbi 4-2 que pierden ante el Inter,
el derbi del penal de Ibra contra Julio César y del gol de Maicon. Y bueno, en el último partido de esta temporada, dijeron adiós los senadores del equipo, quienes eran los guardianes de las últimas glorias del equipo, pero también, y a mi parecer más importante, del vestuario. El 13 de mayo del 2012, en la jornada 38, enfrentaban a un ya descendido Novara, y aquel partido lo ganaron con el gol de Pipo Inzaghi con asistencia de Seedorf y la épica narración de Tiziano Crudeli. Y bueno, ese fue el último partido de Inzaghi, al igual que de Zambrotta, de Nesta, de Van Bommel, de Gattuso y de Seedorf. Durante ese mismo verano, y pese a que en repetidas ocasiones Galliani y Berlusconi lo habían negado, terminaron por vender a Ibrahimovic y a Silva, a Thiago Silva, en un combo plus al Paris Saint-Germain por poco más de 60 millones de euros. Y desde aquella temporada ya venía ocurriendo, pero desde aquella temporada en específico se notó la falta de planeación deportiva que había en el equipo. No había un proyecto para sustituir a las salidas, y también aquí hubo una cuestión porque se vende a Thiago Silva y a Ibrahimovic como parte de las cuestiones económicas del club, para sanear deudas, para los balances, y sus salidas representaron una baja notable en los abonados a San Siro el siguiente año. Y de hecho, no tengo el dato exacto, no lo puse en el guión, pero estamos hablando de que a partir de ahí cayeron los abonados, pero en picada, y yo creo que no fue hasta la 17-18 que repuntaron. Habría que rectificar esta situación, pero pues bueno, esto empezó por reflejar la crisis en la que estaba a punto de entrar el Milan. Y nos vamos con otra que fue tal vez más chusca que trágica, y hablamos de la venta del autobús, porque era enero del 2015 y el Milan ya andaba muy mal. De hecho, en aquella temporada termina en 10º puesto, que fue el puesto más bajo que ocupó en la tabla de la Serie A entre scudettos. Precisamente la crisis económica ya estaba pasándole factura al club. En aquella temporada, en la 14-15, ¿sí? No podían faltar las interrupciones, el club apenas invirtió 17 millones de euros en el mercado veraniego. Estamos hablando ya de que estaban muy mal económicamente. Y de hecho, durante la época de fichajes invernales de aquella temporada, se esperaban noticias de llegadas, de refuerzos para el equipo, y en cambio lo que llegó fue la noticia que publicó La República de que el Milan terminaba por vender su autobús, y fue una noticia dada sin demasiado contexto y que se malinterpretó y generó burlas y rumores a lo largo de todo el internet. Entre los rumores pues se hablaba de que era un castigo del club a los jugadores, en general, que también era una manera de recaudar dinero, que ya no había maneras de recaudar dinero, las burlas de que iban a mandar a los jugadores caminando de Milanello a San Siro antes de los partidos, muchas cosas que inundaron el internet y demostraron el momento que vivía el equipo. Y al final yo creo que se trataba al final realmente no creo, se trataba de que el club le había cedido la logística y el servicio como tal del transporte del equipo a una empresa externa, precisamente para ahorrarse dinero y para no tener que, para enfocar su atención en otro tipo de preocupaciones. Pero yo creo que este momento, más que ser algo trágico, nos habla del momento que vivía el Milan, ¿no? Que ya había perdido el respeto de muchas personas, que ya se podía permitir noticias de este tipo sonaran más que otras cosas en lo deportivo. Creo que, repito, más que trágico, podría decirse que fue chusco, pero reflejaba también el momento que ya atravesaba el equipo. Y luego nos vamos con otra de las grandes, de los épicos momentos de esta era trágica que pasó el Milan, y es la compra de Jong-Hong Lee. Y bueno, desde que comenzó la crisis, e incluso un poco antes, ya se hablaba de que Silvio Berlusconi buscaba vender precisamente al equipo, y dentro de estos 11 años, el primer intento, por lo menos oficial, de vender al equipo fue
al millonario tailandés Vitalchobul, del cual en el momento en el que salieron las noticias se sabía muy poco, y de hecho a la fecha se sabe todavía muy poco de él. La idea original del asiático era hacerse con el 100% del equipo, algo que no le pareció a Berlusconi. Hubo un acuerdo público y oficial en el cual el tailandés se comprometía a pagar 500 millones de euros por el 48% del club. Al final esto no ocurrió, no llegaron a concretar el acuerdo y la venta no se llevó a cabo. Pero para el 2017 la situación cambió y fue cuando finalmente Berlusconi vendió al Milan, lo vendió a una administración china, al grupo específicamente Sports Investment Changxin, que compró el 99.93% del equipo con la idea de que Berlusconi se quedara con ese 0.07 y fuera el presidente honorario. El acuerdo fue a cambio de 740 millones de euros más el hacerse cargo de los 220 millones de euros que el club tenía como deuda. El acuerdo fue anunciado el 5 de agosto del 2016 y finalmente se concretó la venta el 13 de abril del 2017. Hay que recordar que Jong Hong Lee y también David Han Lee, que era la otra persona que estaba al frente del grupo chino, pidieron un préstamo y ellos no tenían el dinero como tal para concretar la compra, y piden un préstamo al grupo Elliott. Y de hecho el gusto del cambio de administración, de todo esto, dura poco más de un año, porque el empresario chino incumplió a Elliott un pago de los préstamos que era de apenas 32 millones de euros. Se dijo que China no permitió la salida de capital y hubo muchas cosas. Al final no cumplió, y Elliott, en el préstamo que le había hecho a Jong Hong Lee, firmó unas cláusulas en las cuales, si se incumplía con el pago o con algún pago de este préstamo, ellos tenían el derecho de tomar el control del equipo, como al final ocurrió. Se hacen con el equipo y bueno, limpian a toda la administración que estaba por parte del grupo chino, y viene Paolo Scaroni, Gazidis y todos los que están actualmente. Ahora nos vamos con el peor mercado de fichajes de estos 11 años, y es que pese a que hubo algunos como el que ya mencioné de apenas 17 millones de euros invertidos, creo que todos estaremos de acuerdo en el que el peor de todos los mercados de fichajes que atravesó el Milan en esta época fue el el encabezado por Marco Fasone y Massimiliano Mirabelli, justamente en esta administración china, por todo lo que implicó, por todas las expectativas que levantó, por el dinero que se invirtió y por los problemas que trajo consigo después. El mercado de fichajes rosonero del 2017 irrumpió a nivel mundial. Provocó que ya no solo en Italia, sino en el mundo en general, se volviera a hablar del Milan. Como ya lo dije, Fasone y Mirabelli estaban a cargo de este Milan también, no solo del mercado de fichajes. Y los primeramente denominados como 7 magníficos, las primeras 7 llegadas, terminaron siendo conocidos como las 11 cosas formales de Mirabelli. Recordemos que cuando se venía la firma de contratos, Mirabelli decía que era momento de hacer las cosas formales. Y bueno, estas 11 formalidades, entre fichajes y renovaciones, hicieron soñar muchísimo a la afición del equipo milanista. Las nuevas caras que llegaron fueron Matteo Musacchio, fue Franck Kessié, Ricardo Rodríguez, Andrés Silva, Fabio Borini, Hakan Çalhanoğlu, Andrea Conti, Antonio Donnarumma, Leonardo Bonucci, Lucas Biglia y Nikola Kalinic, además de la también renovación de Gianluigi Donnarumma. Al final creo que es sabido por la mayoría que ninguno de estos fichajes rindió. Podríamos hablar de 2 años y medio de Kessié muy buenos, también podríamos hablar de media temporada buena de Çalhanoğlu, y de hecho apenas 5 años después de este mercado de fichajes, el único que queda es Kessié. Su contrato va a vencer en un mes y va a terminar llegando gratis al Barcelona. Nadie de las 11 formalidades de este mercado de verano sigue en el equipo, y ninguno parece que aspira con volver, o ninguno parece que pueda volver, y lo que parecía ser un mercado de ensueño terminó siendo de verdad una pesadilla para el equipo. En total se invirtieron 186 millones de euros según Transfer Market, y a lo largo de todo el verano
Llegaron muchas caras, se habló mucho, el equipo se quedó fuera de Champions nuevamente. No solamente eso, tuvo problemas con la UEFA y con el fair play financiero y vinieron muchas cosas con este muy mal mercado del equipo. Y ahora vamos con el siguiente punto. Originalmente quería poner a uno solo, pero creo que es correcto hablar de todos los cambios de directores técnicos que tuvo el Milan en estos momentos. Y es que la inestabilidad que atravesó el club se refleja directamente en la estadística de cuántos entrenadores estuvieron a lo largo de estos 11 años. Creo que hay que hablar de la estadística de que en promedio hubo un entrenador por año para el Milan durante estos 11 años, contando que Mauro Tassotti dirigió de forma formal, oficial e interina, un partido en la 13-14. Vamos a repasar rápidamente todos los nombres que estuvieron en el banquillo milanista. Fue Massimiliano Allegri, que fue el último ganador del Scudetto, el ganador del penúltimo Scudetto. Mauro Tassotti, que estuvo como interino cuando corrieron Allegri. Seedorf, que terminó dicha temporada. Filippo Inzaghi, que estuvo en la 14-15. Sinisa Mihajlovic, que estuvo en la 15-16. Christian Brocchi, que terminó esa misma temporada. Vincenzo Montella, que llegó en la 16-17. Gennaro Gattuso, que llegó a sustituirlo apenas una temporada después. Marco Giampaolo, que fue quien inició la temporada 19-20. Y Stefano Pioli, quien sustituyó a Giampaolo durante esa misma temporada, al inicio de hecho, y al final pues es el último ganador del Scudetto. Este dato nos habla de cómo, si bien iban y venían administraciones como parece que va a ocurrir en este año, no había un proyecto deportivo claro y solamente se fichaba entrenadores por parchar el lugar que se ocupa en el banquillo. No había un proyecto deportivo. Y de hecho hay que recordar que ya estando Pioli el Milan buscó a Ralf Rangnick para sustituirlo. Hubiéramos hablado de otro cambio de director técnico durante este tiempo entre campeonatos. Se quemaron cartuchos de exjugadores como Inzaghi, como Seedorf, como Gattuso, incluso Brocchi, y también hay que hablar algo, ¿no? De todos los 10 entrenadores que estuvieron, ninguno ha estado dirigiendo en la élite, salvo Allegri con la Juve y Gattuso la temporada que estuvo con el Napoli. Pero bueno, para poner un poco más en contexto la situación de este cambio de entrenadores, hay que hablar que dentro de la administración de Berlusconi, de la era Berlusconi, que abarcó 4 décadas, no duró 40 años, pero sí abarcó 4 décadas, el Milan nunca tuvo tantos cambios de entrenador como en estos 11 años, excepto en la década de los 80s, que esa década fue la década de los 2 descensos, cuando llega Berlusconi y todo esto. Solo esa década tuvo más cambios de entrenadores que estos últimos 11 años. Y ahora vamos con la que me parece pues claramente una de las peores de la lista y uno de los peores momentos de este Milan, que es la goleada en Bérgamo. Y en orden cronológico, este sería el último de la lista, porque ocurrió ya con muchos de los jugadores que están en estos momentos. Fue la goleada del 5-0 del Atalanta al Milan el 22 de diciembre del 2019. Los ya entrenados por Stefano Pioli visitaron a la DEA como parte de la jornada 17 y fue simplemente una de las peores prestaciones que yo recuerdo del Milan y uno de los peores juegos del Milan en toda su historia. Ese día solo hubo un equipo en la cancha, Ilicic, el Papu, Pasalic, todos los jugadores de la Juventus, del Atalanta, hicieron lo que quisieron, no solo con la defensa, con todo el equipo rossoneri. En aquella fecha, Pioli no podía alinear a Teo Hernández ni a Lucas Paquetá porque estaban sancionados. Entonces salió con un 11 titular de 4-3-3 en el Gewiss Stadium con Donnarumma, Ricardo Rodríguez, Romagnoli, Musacchio, Conti, Bonaventura, Benacer, Kessie, Çalhanoğlu, Leao y Suso. En aquella ocasión el Papu Gómez fue quien abrió el marcador al minuto 10 y terminó el primer tiempo 1-0. No parecía que fuera a ser más que otra derrota del Milan.
pero en la segunda mitad las cosas cambiaron para mal. Pasalic puso el segundo al 61, Ilicic se mandó un doblete anotando al 63 y al 72, y el último de la tarde lo anotó Muriel al minuto 83. De hecho, no me acuerdo, no revisé la estadística, pero ese partido el Milan tuvo 1 o 0 disparos a puerta, y nos habla pues de lo que fue precisamente el partido. Aquella derrota sirvió para que el descontento que ya había con Pioli solamente aumentara y se hablara de que el club tenía que directamente despedir al entrenador, pero también creo que hay que hablar que este fue un punto de inflexión muy claro para el Milan. Días después llega Ibra y creo que a partir de ahí fue que empezó a levantar el equipo hasta llegar a donde están hoy. Y ahora vamos con otro clasicazo, porque si de malos tragos y polémicas vamos a hablar en este video sobre todo lo que ocurrió en estos 11 años, hay que hablar del no gol de Muntari, de este suceso ocurrido en la temporada 2011-2012. Era la fecha 25 y el Milan recibía a la Juve, con ambos empatados en 50 puntos, con 50 puntos en la parte más alta de la tabla. Los rossoneri se pusieron rápidamente al frente con un gol de Nocerino al minuto 14, un disparo de fuera del área que se desvía en Bonucci y que termina entrando a la portería de Buffon. Y en el minuto 25 fue cuando ocurrió pues esta ya conocida jugada en la que Buffon detiene un primer cabezazo de Mexes y luego el de Muntari, donde claramente el balón ya había entrado en el contrarremate a la portería, por lo menos se había rebasado por 1 metro la línea de gol. Y bueno, aquella noche también hay que hablar que no solo la polémica estuvo del lado del Milan porque se le anula un gol a Matri, y el empate favoreció a que el Milan no se le escapara a la Juventus, y esta historia ha envejecido como que a partir de aquí el Milan pierde el Scudetto contra la Juve, aunque hay que recordar que después en la jornada 30 cuando empatan con el Catania y en la siguiente que pierden contra la Fiorentina, donde si no me equivoco Jovetic metió uno de los goles con el que la Fiore derrota al Milan, ahí la Juventus se escapó y ya nunca los volvió a alcanzar el Milan, y justamente empatan contra el Bologna en la jornada 34, y ya cuando es la derrota en el derbi del 4-2 que ya hablamos al inicio del video, la Juventus termina por coronarse como campeona. Aquella Juventus terminó la temporada sin conocer la derrota, y este fue el primer título de los 9 que encadenaron, que pues bueno, también es otro de los momentos que tuvo que soportar el aficionado del Milan durante estos 11 años. Y bueno, como menciones honoríficas en este pequeño listado con respecto a este momento, claro, hay que hablar de la discusión que tuvieron Boban y Conte cuando terminó el juego en la transmisión de Sky, y también las declaraciones de Buffon cuando dijo que claramente él no hubiera ayudado al árbitro si se hubiera dado cuenta que el balón había pasado. Él dijo como, bueno, pues no es que me esté poniendo a ver si el balón atraviesa la línea o no, y bueno, cosas que ocurrieron a raíz de este momento listado. Y ahora vámonos con otro que también, cómo se sufrió: los partidos contra el Benevento. Y es que en la temporada 17-18 Gennaro Gattuso fue quien llegó a sustituir a Vincenzo Montella, y hubo altas y bajas en la cuestión del rendimiento y peculiaridades, pero sin duda entre los peores momentos de esta temporada fueron los partidos contra el Benevento. Las Brujas habían llegado históricamente por primera vez a Serie A, también para históricamente descender esa misma temporada con apenas 21 puntos, pero es que hay que hablar que de estas 21 unidades, 4 fueron puntos los que le sacaron al Milan. A ningún otro equipo en la Serie A le sacaron tantos puntos como al Milan. Sí le ganaron otros equipos, pero a ninguno le sacaron más de 3 puntos, exceptuando a los rossoneri. Justo después del mercado de verano que ya hablamos en esta misma lista, Gattuso salió con lo que tuvo a disposición en el partido de ida, y es que solo basta con ver el video, con ver cómo es que Biglia caminaba la contención del equipo y cómo Kalinic era un verdadero killer. Pero bueno, en el encuentro de ida se disputó el 3 de diciembre en Benevento y tuvo un final épico, porque en aquella ocasión Alberto Brignoli, el portero del Benevento, empató el partido a 2 en el minuto 95.
Y bueno, por si esto todavía no fuera poco, el 3 de diciembre, ya la temporada iba casi a la mitad, ese fue el primer punto del Benevento a lo largo de toda la temporada. Simplemente te habla de cómo estaba el Milan. En la vuelta, en San Siro, todavía fue peor porque el Milan cayó por un 1-0. De hecho, aquel gol lo mete Pietro y Emelo, y solamente basta con ver cómo es que Bonucci, Rodríguez, Zapata y Biglia, en lugar de seguir al jugador, se quedan parados a discutir con el INE, con el central, sobre un fuera de lugar que al final no existía. Y con esto, pues bueno, el Milan perdió y fue el equipo el que más puntos le sacó, el último lugar de la tabla en toda la temporada. Seguimos con otro clásico, y esta es la conocida como maldición del 9. Y si hubo un momento de verdad que abarcó los 11 años entre título y título, fue esta maldición del 9, que hasta los más escépticos nos hizo creer en ella en algún momento de estos 11 años. Porque pues bueno, desde que Filippo Inzaghi abandonó el equipo, ningún jugador que vistió ese dorsal en la temporada en la que vistió dicho número terminó con el doble dígito de goles en Serie A. Nadie. Y también, no hay que dejarnos, antes de esto hay que hablar de que se rompió precisamente porque Giroud termina esta temporada con 11 goles anotados gracias a su doblete ante el Sassuolo. Y justamente quería hablar de que no hay que dejarse llevar por la cuestión de que Inzaghi sí es una leyenda, pero hay que recordar que sus últimas temporadas en el Milan, entre lesiones y bajo rendimiento, fueron malas. O sea, realmente cuando él se retira ya con muy pocas apariciones, con muy pocos goles. Repito, las lesiones lo mermaron al final, pero la última temporada en la que él consigue el doble dígito es la temporada 2008-2009, en la cual terminó, si no me equivoco, no lo anoté en el guión, con 15 goles en la Serie A. Fue un momento que abarcó los 11 años muy difícil, y que pues bueno, creo que se merece que hagamos un pase honorífico de lista a manera póstuma de esta maldición, con todos los nombres que estuvieron a lo largo de estos 11 años, dejando a ustedes, al público que está viendo este video, y si son milanistas, a su imaginación, a su memoria, que recuerden todas las escenas que les vengan a la mente con estos nombres. Y vamos con ello: Alexandre Pato, Alessandro Matri, Fernando Torres, Matías Destro, Luis Adriano, Gianluca Lapadula, Gonzalo Higuaín, Krzysztof Piątek y Mario Mandzukic. Y bueno, cerramos este conteo con el que a mi parecer es verdaderamente el peor momento de estos 11 años en 3 Scudettos, y es que ese es el haber visto a Leonardo Bonucci como capitán oficial del Milan. Y bueno, hablamos de que el Milan es conocido por los capitanes que ha tenido a lo largo de la historia, por tener bien definido quién debe de tener de manera oficial la banda de capitán en el equipo. Y de hecho, incluso me parece que es uno de los símbolos del equipo, la banda de capitán. Bonucci llegó al Milan en el mercado de fichajes veraniego, del que ya hablamos en el 17-18. Llegó como una oportunidad del mercado por la manera en la que salía de la Juventus, o que quería salir de la Juventus, que no quería moverse de Italia. Y Fasoni y Mirabelli, desde el momento en el que llegó, comentaron que el nuevo capitán sería él. Estamos hablando de que alguien que había salido peleado de la Juventus llegaba al Milan directamente a ser capitán. El paso del defensa italiano del club fue tan destacable como fugaz, y es que no hay que hablar solamente de responder a las responsabilidades que tiene un capitán de un equipo, sino también de las responsabilidades o de todas las expectativas que genera un jugador que llega como fichaje estrella de un equipo. Y eso fue Bonucci, que llegó por 42 millones de euros. No lo puse aquí en el guión, pero creo que fueron 42 millones de euros. Y bueno, apenas un año después de haber llegado al Milan, terminó por regresar con los bianconeri. Su fichaje generó mucha expectativa, y también no porque esto haya sido un error y haya quedado en el pasado, se quiere hablar otra cosa. La verdad es que ilusionó a muchísimos, nos hizo pensar que las cosas empezaban a cambiar con este fichaje. Recuerdo que cuando llegó a Casa Milan hubo muchísimas personas recibiéndolo,
El número de abonados, que precisamente era lo que hablábamos al principio del video, subió cuando se supo que él llegaba al equipo. Y pues bueno, él y en general todo el mundo, Milan, la afición, el mismo Bonucci, no tardó en darse cuenta que había sido un error el movimiento, porque no era lo mismo llegar de un equipo que estaba estable, que dominaba Italia, a un equipo que intentaba, porque ni siquiera es que se estuviera formando, intentaba formarse, y en el cual pues había caos también. Antes de Navidad, la temporada de Milan ya iba mal. Ya habían despedido a Montella, ya había llegado Gattuso, y muchas cosas provocaron que los rumores empezaran a decir que Bonucci saldría desde ese mismo mercado a otros equipos como el Barcelona, como el Manchester City, a lo que el Milan respondió con un comunicado oficial para desmentir los rumores. Estamos hablando de que el Milan salió con un comunicado oficial a desmentir rumores del mercado, y lo hizo para desmentir que iba a salir Bonucci del equipo. Durante su estancia en el club recibió muchas críticas fuertes, como por ejemplo las de Capello, y años después él mismo ha denominado que se trató de un error en su carrera, y en general parece que se trató de un error, como lo digo, no parece, se trató de un error por todas partes. Para el recuerdo, dejó sus goles contra la Juventus, que pues bueno, sirvió para interrumpir el récord de tiempo sin recibir goles de Buffon. También se lo cantó en su cara a los aficionados de la Juventus. El error que comete contra el Rapid de Viena en la Europa League, en donde él se barre y termina por meter el balón en la portería de Donnarumma. Y su gol contra el Crotone, que fue el otro gol que anotó con la camiseta rossoneri, que bien podría ser una ejemplificación de lo que fue su paso por el equipo. Y bueno, campeonas y campeones de Dojo Deportes, llegamos hasta aquí en el conteo del día de hoy, en este video, que la verdad es un video que a mí me parece muy personal, muy especial el hacerlo. Nuevamente felicito a todos los rossoneri porque sabemos lo que significa esto, porque pues sabemos también quiénes son los artífices de esto: Ibra, Maldini, Pioli, muchas personas. Habría que hacer un video completo de las razones de por qué el Milan es campeón. Y pues bueno, de verdad se soportó mucho, pero al final creo que es muy significativo. Y si han llegado hasta aquí, quiero saber cuál es el que para ustedes es el peor momento a lo largo de estos 11 años. Que lo comenten, que me digan si creen que alguno de los momentos que puse en la lista faltó o sobró. También pensé en poner las protestas de la Curva Sud, el basta y el game over, pero al final no es que esos fueran momentos malos, sino que era precisamente el reclamar los malos momentos que atravesaba el equipo. Incluso también pensé en el anuncio del estadio nuevo que se hizo en el 2015, pero bueno, hay muchos. Y también, si les recuerdo, gustan apoyar a este proyecto, es muy importante que le den like, se suscriban y activen la campanita para no perderse ninguna de las novedades del canal de Dojo Deportes. Y bueno, hasta aquí, gracias por ver el video, gracias por su preferencia, y nos vamos directamente con los videos de la final de la Champions League. Chao, chao.